Hola, muy buenos días. En esta semana hubo desarrollos muy interesantes y loables de mencionar en toda la región latinoamericana. Comenzamos ante todo con una mención de lo que es la efeméride de los 75 años del lanzamiento de la bomba atómica de Hiroshima, que cayó el 6 de agosto de 1945 en Japón, seguida del 9 de agosto en Nagasaki. Esta es la última y única vez en que una arma atómica fue empleada en realidad. Así que esperemos que sea la última, porque claro, esta medida no solo es criminal y genocida, sino que en todos los casos demuestra el peligro en el cual nos enfrentamos con la presencia de armas nucleares en el mundo. Claramente en esta trinchera que es el Frente Unido, América Latina, le damos honor a las víctimas en ese horrendo ataque hacia la población de Nagasaki y Hiroshima hace 75 años. Siguiendo más en el presente, la crisis del COVID-19 sigue acechando tanto políticamente como desde la población y de las muertes y gente infectada. Nuevamente, aquí entra lo que es Ecuador, porque en este país se rebasó formalmente la barrera de los 90.000 confirmados, cosa que demuestra, en comparación con su población, la falta de eficiencia y de gestión de esta crisis sanitaria. No obstante, el que es número 2 a nivel mundial, y no hace falta decirlo, es el segundo después de Estados Unidos, es Brasil. Brasil, que cuenta con 2.9 millones de infectados confirmados y casi 100.000 fallecidos, según los datos de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos. Tan solo México le sigue con 460.000 infectados, 50.000 fallecidos a nivel latinoamericano. Y nuevamente, pues esto es una clara evidencia de la pésima, paupérrima gestión que lleva el presidente Jair Bolsonaro en Brasil y de sus ministros, varios ministros que ya ha tenido de salud en cargo. Ciertamente sigamos en Venezuela, ahora sí, porque en Venezuela una empresa estadounidense, OI Glass, ganó en un juicio en Estados Unidos y se adjudicó no menos de 500 millones de dólares por la expropiación de una planta productora de vidrio de tiempo incluso de Hugo Chávez Frías, cosa que actualmente le adjudicaron 500 millones de euros que provendrían de la reventa de un posible barco petrolero por incautar. Esto demuestra nuevamente los problemas que tienen los venezolanos hoy para exportar su petróleo. ¿Por qué? Por un lado, hay muy pocos navíos petroleros disponibles y el peligro legal de entrar en cualquier puerto en otro país y de ser incautado el barco es muy alta. Entonces, claro, ante esto y una producción a niveles históricos, se está comenzando a hacer sentir en la economía real del país. Pero más en lo político, la oposición venezolana llamó al boicot de las elecciones que serían para el 6 de diciembre del año en curso.
elecciones que están programadas para el 6 de diciembre y que tanto el líder de la oposición y autoproclamado presidente Juan Guaidó han condenado y han decidido boicotear. También entra aquí interesantemente lo que es la posición del senador de Connecticut, Estados Unidos, que se llama Chris Murphy. Ahora, Chris Murphy criticó arduamente a Trump por su mala gestión del cambio de régimen. Sí, claramente dijo que él había entorpecido y quitado vigor al cambio, al golpe contra el régimen de Maduro, como bien dice él, y que claramente él y Elliot Abrams no están siendo muy competentes en su tarea imperialista de tumbar gobiernos en América Latina. Claramente una derrota electoral en el Parlamento, en la Asamblea Nacional concretamente, sería un golpe muy duro para la oposición, porque pues le quitaría el control que ha tenido desde 2015 de ella y convertiría un regreso a una normalidad más funcional en Venezuela. Mientras tanto, en Colombia vemos tanto como es el proceso de paz se sigue descarrilando día a día con la política de Iván Duque y de su propósito de aniquilar todo éxito en la normalización del país. Sin embargo, es interesante que Álvaro Uribe Vélez, expresidente colombiano, actualmente fue condenado a prisión domiciliaria. Y esto constituye un hito, si bien no está en la cárcel físicamente, porque es el primer presidente colombiano condenado, expresidente colombiano condenado por la justicia, por lo que es concretamente fraude en testigos, en su caso, y fraude procesal. Entonces, con estos hitos queda claro que al menos pequeños pasitos se están dando en Colombia. Ahora sí, el plato fuerte es Bolivia, en este caso concretamente, porque están ante una situación muy compleja, políticamente hablando. Por tercera vez las elecciones fueron postergadas y esto fue ratificado por el Tribunal Superior Electoral para el 18 de octubre, cuando estaban planificadas para septiembre. Esto llevó claramente a que la Central Obrera Boliviana, que actualmente está en pie de huelga y hablando en concreto, se están llevando bloqueos de vialidades, se están llevando a cabo manifestaciones en las principales ciudades del país, serían, según las palabras de Arturo Murillo mismo, que es el ministro de Interior de facto, reprimidas por la intervención militar en el caso de que no accedan a negociaciones con el régimen. Esto claramente ya habla de un grado de polarización y de tensión en el país sin precedente. Esto es también interesante en la medida en que el 6 de agosto pasado, o sea, anteayer, Bolivia celebró los 195 años de su independencia. Y normalmente una efeméride festiva, pero en este caso no hubo mucho que celebrar, estando en un país que está acechado por la pandemia, el COVID-19, por la crisis política, por un golpe de Estado y entre medio de huelgas y represión. Y entonces, claro, también es cierto que Eva Kopa, la presidenta del Parlamento, ella no pudo llevar no pudo pronunciar un discurso en normalidad. Se hace por el disturbio en la asamblea misma o porque había simplemente mucha gente
que no le daba el silencio para poder hablar. Tampoco habló Janine Áñez, porque ella, por su lado, no entregó el informe de gobierno que tenía que haber entregado para poder hablar. Entonces, sí, fue una celebración de independencia un poco atípica en esta ocasión. Y finalmente, hablemos de que desde esta trinchera, que es el Frente Unido América Latina, nos solidarizamos con las víctimas y con los heridos de las terribles explosiones que afectaron la capital libanesa, Beirut. Se cuentan por ahora al menos 137 muertos y cerca de 5.000 heridos, además de la destrucción de una gran parte de la ciudad. Y esto todo pues se vino por la explosión de 2.750 toneladas de nitrato de amonio que estaban depositadas en el puerto de la ciudad, que quedó totalmente destruido. Con una economía al borde del colapso y una infraestructura sanitaria eficiente y afectada nuevamente, pues el país está al borde de hambruna y en uno de los momentos más difíciles de su historia reciente. Les agradezco mucho su atención. Hasta la victoria siempre. Venceremos.